La oscuridad no siempre vive en callejones sucios o bajo máscaras de asesinos solitarios. A veces se sienta en la mesa, reza Antis du Kamer, acaricia el cabello de sus hijos y se hace llamar papá. Así comenzó todo con Eddie Lee Sexton. Un hombre que, para los de afuera, era solo un padre más del medio oeste americano. Pero para los que vivían dentro de su casa, su apellido no era solo una marca de sangre. Era una sentencia a nadie. Al mirar sus fotografías familiares, habría sospechado la verdad. Allí estaba él, robusto, de cabello peinado hacia atrás, sonrisa ensayada, ojos agudos pero tranquilos. A su lado su esposa Estella, siempre unos pasos detrás, mirada baja, cuerpo encorvado como si cargara una historia demasiado pesada. Y en torno a ellos, una docena de hijos, chicos y chicas de ojos grandes, pastura tensa, silencios prolongados, todos vestidos con decoro, como si quisieran convencer al mundo de que la obediencia era un valor que se cultivaba desde el hogar. Eddie había nacido en 1942 en Ohio, pero no fue un niño cualquiera. Desde joven aprendió el arte del engaño. Tenía una habilidad particular para manipular emociones, una lengua de serpiente disfrazada de predicador. A medida que creció, se convirtió en el patriarca de una familia numerosa, no por deseo de paternidad, sino por deseo de control. Cada hijo era una pieza en su tablero, un reflejo de su poder. Y cuanto más obedecían, más necesitaba dominar. La religión fue su primer instrumento. Citaba las escrituras con la voz pausada de un pastor rural. Hablaba del pecado, del castigo eterno, de la necesidad de someterse a la voluntad divina. Pero en su interpretación, el Dios que hablaba era Él. Él decidía quién era puro, quién merecía castigo, y quién debía ser redimido por el sufrimiento. Convirtió su hogar en una iglesia invertida donde el amor era condicionado y la obediencia una cadena. Los niños Sexton no asistían con regularidad al colegio. Se educaban en casa, según las reglas del patriarca. Las lecciones no eran matemáticas o historia, eran sobre sumisión, silencio y secreto. Aprendieron a desconfiar de los extraños, a no mirar a los vecinos a los ojos, a cerrar las cortinas cuando el sol se ponía. Si uno de ellos desobedecía, la sanción era inmediata y ejemplar. A veces física, a veces emocional. A veces, mucho peor. Eddie había convertido la casa en un pequeño mundo de vigilancia. Cada hijo era obligado a espiar a los otros. Se les premiaba por delatarse entre sí, por descubrir signos de pecado. Si un hermano hablaba en privado con una hermana, había castigo. Si una hija reía demasiado fuerte, significaba que había pensamientos impuros. Las niñas no podían cortarse el cabello, no podían maquillarse, no podían opinar. El cuerpo femenino, según Eddie, era un templo que debía permanecer sellado, pero en el fondo, la obsesión de Eddie con la pureza era solo una máscara para algo más oscuro. Había rumores, murmullos que nunca salían de las paredes de la casa, pero que se esparcían como veneno entre los hermanos mayores. Se decía que Eddie se metía por las noches en las habitaciones de sus hijas, que hablaba con ellas con voz suave, que las acariciaba, que les decía que lo hacían por Dios. Pixie, una de las hijas, comenzó a alejarse del resto. Caminaba en silencio, con la mirada baja, como si llevara un secreto en los hombros. Wynette se atrevía a preguntar a Nesté, la madre. Era cómplice y prisionera. No impedía lo que ocurría, pero tampoco lo provocaba. Su silencio era una armadura oxidada. Había aprendido que resistir significaba ceder, que el miedo era más fuerte que el instinto materno. Ella sabía, lo sabía todo, pero eligió no mirar. O quizás no pudo. Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a notar cosas extrañas. Los niños casi no salían. Se les veía a veces en el jardín, siempre bajo la mirada de Eddie. Nunca hablaban, nunca jugaban con otros niños, y algunos simplemente desaparecieron sin que nadie preguntara. Eddie siempre tenía una respuesta. Se habían ido a vivir con parientes, estaban enfermos, necesitaban aislamiento por cuestiones religiosas. Pero las sospechas crecían. Fue entonces cuando llegaron los primeros informes al Departamento de Servicios Infantiles. Se hablaba de abusos, de negligencia, de castigos extremos. La investigación comenzó con cautela. Eddie era un hombre hábil, sabía cómo responder, cómo mostrarse como víctima. Acusaba a los vecinos de prejuicio religioso, a los trabajadores sociales de discriminación. Mostraba una Biblia en cada rincón de la casa, recitaba versículos en cada entrevista, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. Así que tomó una decisión: huir. En 1992, antes de que las autoridades pudieran ejecutar una orden de custodia, Eddie tomó a su esposa y a varios de sus hijos y desapareció. Dejó atrás su casa, su barrio, su fachada. Se internaron en las profundidades de los pantanos de Florida, lejos de la ley, lejos de la civilización, pero no lejos de la oscuridad.
Allí, en la espesura, sin contacto con el mundo, Eddie estaba en su territorio ideal, sin testigos, sin jueces, sin interferencia. Solo él y sus hijos, solo su voz y el eco de sus mandatos. El campamento se volvió una extensión de su locura. Las reglas eran más severas, las amenazas más directas. Hablaba del fin del mundo, de visiones proféticas, de enemigos invisibles que los acechaban. Y sus hijos, hambrientos, deshidratados, quebrados emocionalmente, no podían distinguir la realidad de la locura. Sobrevivían, pero lo que Eddie no sabía era que la línea entre el control total y el caos es delgada como una hebra de hierba. Y en medio del barro, del sudor y de la culpa, esa hebra estaba a punto de romperse porque pronto uno de sus propios hijos iba a asesinar, no por odio, no por venganza, sino porque su padre así lo ordenarían. Y cuando la sangre tocara el suelo del pantano, ya no habría vuelta atrás. La sangre no había sido derramada aún, pero ya se percibía en el aire como una amenaza espesa. Los pasos de Eddie Libby Crew gían sobre la hojarasca húmeda del pantano, como si los árboles se apartaran a su paso. Ahora no tenía vecinos, ni trabajadores sociales, ni testigos, solo tenía barro, calor, insectos y un puñado de hijos que aún temblaban ante su sombra. El campamento improvisado estaba compuesto por carpas raídas, lonas amarradas entre ramas retorcidas, bidones de agua sucia y fogatas apagadas que más olían a miseria que a hogar. Vivían como fugitivos, pero Eddie no se veía a sí mismo así. En su mente, no huía de la ley y no huía de la corrupción del mundo. Estaba convencido de que era el último bastión de la pureza en una nación impura. Un patriarca enviado por Dios para preservar a su estirpe, incluso si eso significaba destruir a cualquiera que osara desviarse. Pixie, una de sus hijas mayores, era el centro de su obsesión silenciosa. Desde pequeña, había sido moldeada como una extensión de su voluntad. Su voluntad era la de él en su fe, la de él en su cuerpo también. Durante años la había manipulado, no solo emocionalmente, sino físicamente. Le había dicho que el amor de un padre era sagrado, y que quienes no entendían eso eran enemigos de Dios. Le había arrebatado no solo la infancia, sino el derecho a pensar por sí misma. Ahora casada con Joel Good, un muchacho joven e ingenuo, que no entendía del todo en qué familia se había metido. Pixie comenzaba a mostrar grietas en la superficie. Joel era diferente. Creía que el matrimonio era amor en compañerismo. Huía de la brutalidad de su propia vida, buscando refugio en Pixie, sin saber que ella no podía ofrecer lo que nunca había tenido en libertad. Aún así, la amaba e intentaba, a su manera, sacarla de aquella telaraña invisible. Hablaban en voz baja, detrás de las lonas, imaginando una vida lejos del pantano en una casa pequeña. Un hijo, pero el pantano no tenía salida. Y Eddie, con su olfato de depredador, lo notó, lo observaba desde lejos, con los ojos entrecerrados, como si sus pupilas filtraran las intenciones ajenas. En las noches, hablaba en voz alta cerca de la fogata, repitiendo frases como la serpiente se esconde entre los corderos, «Oh Dios me habló esta madrugada». Su mirada se clavaba en Joel con creciente frecuencia. Y Joel, aunque no entendía del todo el alcance del peligro, comenzó a sentirse vigilado. Casado en una noche, bajo la lluvia, Eddie lo llamó aparte. Le dijo que confiaba en él, en que lo veía como un hijo, que la familia era lo más sagrado. Pero en sus palabras había una pausa extraña, un ritmo quebrado que solo un oído atento podía notar. Como una canción falsa que esconde un tono más oscuro. «Pixie está cambiando», dijo. «Ya no reza como antes, ya no me mira igual. ¿Sabes por qué?» Joel no respondió. Eddie sonrió, una sonrisa que helaba más que el agua que caía. «Es el diablo y tú eres su herramienta». Joel intentó negar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Eddie lo miró largo rato. Luego lo dejó ir con una advertencia: «Si no puedo confiar en ti, no puedo dejarte respirar». Desde ese momento, Joel supo que no estaba simplemente huyendo con una familia extraña. Estaba atrapado con un hombre peligroso, y que probablemente no saldría vivo de allí. Pixie lo notó. Le preguntó qué había ocurrido. Él evitó los detalles, pero ella entendió. No porque se lo dijeran, sino porque ella ya conocía esa mirada en su padre. La mirada de antes del castigo. En esa noche no durmieron. Se abrazaron en silencio, como si sus cuerpos pudieran protegerlos del destino, pero no podían. Eddie había tomado una decisión. Y cuando Eddie decidía, el mundo se doblaba a su voluntad. A la mañana siguiente, Pixie fue llamada a una reunión espiritual con su padre. Nadie más. Solo ellos dos estuvieron horas dentro de la carpa principal. Nadie oyó gritos, nadie oyó golpes. Solo susurros como plegarias cargadas de veneno. Cuando salió, Pixie tenía la mirada vacía. Caminó lentamente hacia Joel,
Lo abrazó con ternura y le dijo que lo amaba. Luego, en voz muy baja, le pidió que la acompañara al claro al borde del pantano. Dijo que necesitaban hablar a solas. Le prometió que todo estaría bien. Joel la siguió en el bosque, los tragó a Willy. El hermano Mayo R. también se adelantó. Tenía la mirada apagada. En una mano sostenía un cuchillo oxidado. En la otra, una cuerda. No dijo una palabra. Solo siguió a Pixie, como un ejecutor silencioso. Lo que ocurrió en ese claro, rodeado de cipreses y agua turbia, solo ellos lo supieron. No hubo testigos, no hubo testimonio. Solo se escuchó, minutos después, un grito seco, seguido de un golpe sordo. Cuando regresaron, Pixie venía sola, su ropa manchada, su rostro pálido. Willy venía detrás como un perro herido. Eddie los esperaba. No preguntó nada. Solo los abrazó uno por uno y les dijo: ahora están limpios. Joel nunca volvió a aparecer. Su cuerpo fue enterrado en algún rincón del pantano, devorado por el lodo y el silencio. Nadie lo buscó, nadie preguntó, nadie lloró. Pero algo había cambiado. Pixie no volvió a dormir tranquila. Cada sombra le recordaba los ojos de Joel en sus últimos segundos. Willy comenzó a hablar menos, a comer poco, a mirar la nada como si viera fantasmas. Eddie, sin embargo, estaba más sereno que nunca. Su mundo volvía a estar bajo control. Y el pantano, lejos de los jueces, era su reino absoluto. Pero los secretos, como las raíces profundas, siempre encuentran la forma de salir a la superficie. Y pronto, la tierra húmeda iba a devolver más que un cadáver. La tierra húmeda iba a devolver más que un cadáver. Lo sabían los árboles, lo sabía el viento, lo sabían los pasos inseguros de los hijos Sexton al caminar. Algo había despertado después de la muerte de Joel. Un silencio distinto, no impuesto por Eddie, sino surgido desde dentro, como si la culpa hubiese cobrado forma y comenzara a enraizarse en sus conciencias. Pixie ya no era la misma. Desde aquel día, se convirtió en un fantasma dentro del campamento. No hablaba, no comía con los demás, no respondía si alguien la llamaba, se limitaba a mirar el suelo o perder la vista entre las ramas del pantano, como si esperara que Joel regresara de entre la maleza, con su voz suave, preguntándole por qué lo había traicionado. A Eddie eso no le molestaba. En su mente distorsionada, ese silencio era señal de redención. El sufrimiento, para él, era prueba de obediencia. Las lágrimas eran purificadoras. Los ojos vacíos, un trofeo de su control. Él no buscaba hijos felices. Discípulos rotos. Willy, el hermano Mayo R., tampoco estaba bien. Si bien su lealtad a su padre había sido firme durante años, la participación en la muerte de Joel había dejado algo quebrado dentro de él. Una parte que no lograba reconstruir. Por las noches despertaba empapado en sudor. Soñaba con árboles que se cerraban sobre él, con cuerpos que lo llamaban desde el agua oscura, con los ojos abiertos de Joel flotando entre los lirios. Michelle, la más joven de las hijas que aún quedaban en el campamento, notaba cada detalle. No había participado en el asesinato, pero lo sabía. Todos lo sabían. Era un secreto sin necesidad de palabras. Desde ese día el aire tenía otro peso. La comida sabía a óxido, y cada noche antes de dormir Michelle pensaba que tal vez la siguiente víctima sería ella. Eddie, mientras tanto, comenzó a hablar de visiones. Decía que Dios le había revelado cosas durante sus sueños, que uno de sus hijos pensaba traicionarlo, que el demonio aún estaba entre ellos, que debía arrancarlo de raíz. Su locura, antes contenida detrás de discursos religiosos, ahora se desbordaba en actos erráticos. Caminaba en círculos durante horas. Hablaba solo. A veces cantaba himnos, con la voz quebrada, como un niño encerrado en su propia mente. Y entonces vino la acusación. Una tarde, mientras el cielo comenzaba a nublarse con el gris espeso del verano sureño, Eddie reunió a sus hijos frente a la fogata apagada. Sus ojos iban de uno a otro, analizando, buscando grietas. Luego se detuvo en Donnie, el hijo más joven presente, apenas un adolescente delgado, nervioso, de rostro siempre inclinado. Tú, dijo Eddie, señalándolo con un dedo huesudo, soñé contigo. Hablabas con los hombres de la ley y ¿dónde estamos? Querías llevarte a tus hermanas. Donnie se quedó congelado. No entendía, no podía siquiera reaccionar. Su cuerpo parecía ajeno. Solo atinó a negar con la cabeza, muy levemente. Mientes, gruñó Eddie. Lo vi. Dios me lo mostró. Michelle intentó hablar, pero una mirada de Eddie la detuvo. Aquella mirada que tantas veces había precedido el castigo. La cue decía: si dices una palabra, serás la próxima. Donnie fue apartado del grupo, atado con sogas que olían a humedad, con las muñecas marcadas por el roce. Fue dejado junto a uno de los árboles más grandes, bajo vigilancia. Solo podía moverse lo justo para no caer. No le dieron comida, solo un poco de agua, una vez al día. A veces, Eddie se acercaba y se sentaba frente a él en silencio,
mirándolo sin pestañear, como si esperara que el muchacho se rompiera. Por sí mismo, la traición es un gusano, le decía. Entra por los oídos y devora el alma. Pero aún puede ser salvado. Danny apenas murmuraba. Dijo que no había hecho nada, que jamás pensó en traicionar a nadie, que solo tenía miedo. Pero en ese mundo, el miedo era culpa. Y la culpa pecado. Pasaron 3 días, luego 4 en el campamento. El ambiente era insoportable. Nadie hablaba. Incluso Willy, que antes era la voz ejecutora de su padre, parecía cada vez más distante. Se lo veía mirar a Danny desde lejos, con algo que parecía remordimiento. Michelle lloraba en secreto. Pixie no lloraba, solo dibujaba espirales, con el dedo en la tierra, una y otra vez, como si buscara excavar hasta encontrar a Joel el 5.º día. Eddie volvió a sentarse frente a Danny. He decidido darte una oportunidad, dijo, como si ofreciera un regalo. Vas a demostrar tu lealtad. Donnie apenas levantó la vista. Quiero que escuches, que observes aunque vigiles a tus hermanos. Quiero que me digas quién murmura, quién duda, quién piensa huir. Era la técnica de siempre en convertir a un hijo en espía, en traidor de los suyos, en extensión de su paranoia. Danny dudó, pero el hambre, el miedo, la desesperación. Lovench asintió. Desde entonces Donnie comenzó a moverse por el campamento con paso lento. Como un perro domesticado. Escuchaba, observaba, llevaba reportes a su padre, decía lo que oía, lo que imaginaba, no porque quisiera, sino porque había aprendido que el precio del silencio podía ser la muerte. Pero cada palabra que pronunciaba pesaba, como una piedra en su garganta, porque no estaba salvando su vida, estaba perdiendo su alma. Cada palabra que Donnie pronunciaba pesaba como una piedra en su garganta. Aunque lo hacía por sobrevivir, lo hacía traicionando lo único que aún podía considerar suyo en sus hermanos. Cada informe, cada susurro entregado a su padre, lo alejaba más del niño que alguna vez fue. Why lo acercaba, paso a paso, a convertirse en otro reflejo de Eddie, uno más. Pero el alma no se dobla sin resistir. Y en lo profundo del pecho de Danny, aún quedaba una chispa. Era tenue, pero ardía, y esa chispa empezaba a prender en otros lugares. Michelle ya no era la misma niña que bajaba la mirada ante la voz de su padre. Desde el asesinato de Joel, algo se había roto, y al mismo tiempo, algo había despertado. Había visto el efecto que Eddie tenía sobre todos. Su dominio, su manipulación, su manera de torcer la voluntad como si fuera una rama podrida. Lo había visto antes, pero nunca con tanta claridad, como si el velo que cubría sus ojos hubiera sido arrancado por la sangre y el lodo angre. Y ahora veía también a Danny, caminando entre ellos con la mirada baja, con la culpa colgando de los hombros. No tenía que preguntarle nada para saber qué ocurría. Donnie era el nuevo instrumento, y Eddie como siempre lo estaba tallando para convertirlo en un arma. En una noche, Michelle se acercó a él en secreto. Esperó hasta que el campamento se apagó, hasta que los grillos eran lo único que se oía. Lo encontró sentado en la orilla, junto al agua estancada, mirando su reflejo temblar entre las hojas podridas. ¿Qué te ha pedido esta vez?, preguntó sin rodeos. Donnie no respondió de inmediato, pero sus ojos, rojos por el llanto contenido, le dieron la respuesta. Ella se sentó a su lado. No hablaron por un rato. Solo se escuchaba el lento zumbido de los insectos y el crujir lejano de ramas en el bosque, hasta que Danny susurró: me pidió que te espiara a ti. Y a Pixie. Michelle sintió un escalofrío, no de miedo sino de comprensión. Era inevitable. Todos estaban en la mira. Tarde o temprano, cada uno era señalado. Eddie necesitaba enemigos para mantener el control, y cuando no los tenía los creaba. No tienes que seguirle el juego, le dijo. ¿Y qué hago?, respondió Danny, girando hacia ella. ¿Dejo que me mate como mató a Joel? Michelle bajó la mirada. No había respuestas fáciles, ni promesas de escape, solo una certeza oscura. Si no hacían algo, pronto Eddie los destruiría, uno por uno al día siguiente. Willy se cruzó con Michelle en el centro del campamento. No hablaron, pero sus ojos se encontraron, y en ese breve instante, compartieron un pensamiento idéntico sin palabras. Solo una certeza: no podían seguir obedeciendo. Esa misma noche, bajo la lluvia, Michelle reunió a Pixie, Willy, Donnie. Detrás de la tienda más alejada. Era arriesgado. Si alguien los escuchaba, si Eddie despertaba, podía ser el fin. Pero el miedo ya no era suficiente para detenerlos. Tenemos que salir de aquí, dijo Michelle. Irnos, aunque sea a pie. Aunque muramos en el camino. Ya no se trata solo de nosotros. Se trata de dejar de ser cómplices. Pixie la miró con ojos apagados. Llevaba días sin hablar más que lo justo. Pero esa noche asintió. Willy dudó. Siempre había sido la mano ejecutora de su padre. Siempre había cumplido. Pero algo en él se estaba desmoronando. Y al ver los ojos de sus hermanas,
Supo que ya no podía protegerlas obedeciendo. ¿Cuándo? Preguntó con voz grave. En 2 noches, respondió Michelle. Cuando la luna esté más oscura. El plan era sencillo. Tomar lo poco que pudieran, cargar, esperar a que Eddie cayera en su sueño profundo, como solía hacer después de sus largas peroratas religiosas, y entonces escapar, siguiendo el arroyo hacia el este, donde creían que podrían encontrar la carretera Ampero los pantanos. Y los ojos de Eddie no siempre dormían. Uno de los hijos menores, aún fiel a su padre, escuchó fragmentos de la conversación. No comprendía todo, pero entendió lo suficiente. Alguien planeaba escapar, y antes del amanecer, ya había contado todo. Eddie despertó con una calma que helaba los huesos. No gritó, no convocó a todos de inmediato. Observó, esperó, y cuando los rayos del sol apenas comenzaban a colorear el lodo, ordenó a todos reunirse junto a la fogata. Su rostro estaba tranquilo en sus manos cruzadas. Parecía un anciano amable, hasta que comenzó a hablar. Dios me habló esta noche, dijo con voz suave. Me mostró una víbora entre nosotros. No una, cuatro. Todos lo miraban en silencio. Algunos sabían lo que se avecinaba, otros solo sentían un mal presentimiento sin nombre. Eddie se levantó. Caminó entre ellos como si bendijera a su rebaño, pero se detuvo frente a Willie. Tú eras mi roca, susurró, y ahora quieres derribarme. Willie sostuvo su mirada. No habló, no lo negó. Sabía que las palabras ya no servían. Tú serás el primero, dijo Eddie. Luego sacó la cuerda, la misma que usaba para corregir a los hijos rebeldes, y alzó la voz. Quien levante la mano contra el Padre, levanta la mano contra el cielo. Pig se gritó. Michelle se interpuso. Donnie dio un paso hacia adelante, como si pudiera detenerlo, pero entonces, algo quebró el silencio del pantano. Un estruendo, lejano, constante, como un trueno que no termina. Los árboles temblaron, las ramas se sacudieron, y todos levantaron la vista. Un helicóptero, la policía en el mundo exterior. Al fin, había llegado Eddie. Se quedó inmóvil con la cuerda en la mano, como si no entendiera, como si no pudiera procesar que la realidad ya no obedecía a su voz. Y en ese instante exacto, algo cambió para siempre. El helicóptero giraba sobre el pantano como un halcón metálico. El rugido de sus hélices rompía el silencio denso que durante tanto tiempo había envuelto aquel campamento maldito. Los árboles se inclinaban con cada ráfaga de aire, las lonas temblaban, y por primera vez, los hijos de Eddie Sexton sintieron que el mundo exterior realmente existía, que no todo era barro, sangre y miedo. Eddie permanecía inmóvil, de pie, con la cuerda colgando de su mano derecha. Su mirada se había vuelto más fría, más lejana. No parecía sorprendido ni asustado. Observaba el helicóptero como quien mira un mal augurio largamente anunciado. Una profecía cumplida. Nos encontraron, murmuró, pero no con temor. Con decepción. La cuerda cayó al suelo. Willie retrocedió un paso. Sus hermanas, aún temblando, se agruparon cerca de él. Nadie sabía qué hacer. Ni huir ni rendirse parecía suficiente. Estaban paralizados entre la costumbre del sometimiento y la primera brisa de libertad. En años a los focos del helicóptero recorrieron el campamento como ojos celestiales. Luego, la voz por altavoz. Familia Sexton, están rodeados. No hagan movimientos bruscos. El aire pareció congelarse. Eddie no dijo una palabra. Bajó lentamente la mirada, como si hablara con su Dios interior. Se llevó una mano al pecho y cerró los ojos. Y de pronto, murmuró, el juicio ha llegado. Entonces giró la cabeza hacia Willie y dio un paso hacia él. Pero no fue un paso de ataque. Fue el paso de un hombre que había perdido la guerra. ¿Vas a golpearme ahora, hijo?, le preguntó. Casi en un susurro. Willie lo miró con los ojos rotos. No respondió. Eddie se arrodilló en el barro. Levantó las manos al cielo. Los agentes descendieron desde la espesura, con armas, linternas y órdenes en la voz. Rodearon el campamento. Una docena de sombras uniformadas irrumpieron en la escena como una red de acero. Pero no hubo resistencia. Pixie levantó los brazos. Michelle comenzó a llorar. Danny se quedó quieto, con los ojos clavados en el suelo, como si no pudiera mirar el mundo sin pensar en la traición. Uno a uno. Los hijos fueron separados, revisados, interrogados. Cuando los agentes llegaron hasta Eddie, él alzó la vista y sonrió. ¿Cuánto tardaron?, preguntó. Pensé que vendrían antes. Lo esposaron con firmeza. No forcejeó, no protestó. Solo murmuró mientras lo alejaban. Mis hijos lo recibirán. Como mártires. En los días que siguieron, la historia comenzó a deshilacharse ante los ojos de los investigadores, como un nudo que contenía años de horrores. Primero fue Donnie, en una sala estrecha, con luz blanca y una grabadora encendida. Habló. No lo hizo por venganza. Lo hizo por necesidad. Cada palabra que salía de su boca era una herida abierta que necesitaba supurar. Contó del control, de las cadenas invisibles, de las amenazas, de cómo el amor se volvió castigo,
y como la fe se convirtió en prisión. Luego habló Machel. Su testimonio fue un temblor prolongado, un descenso a los sótanos del alma. Contó lo de Joelan, contó lo que Eddie le había hecho a Pixie, contó lo que casi ocurrió con ella. No lo hacía con rencor, lo hacía con la voz de quien ya no tiene nada que esconder en Pixie. No habló de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue como un cuchillo que cortó el aire. Describió las noches en las que Eddie entraba a su tienda, las palabras que le susurraba, el veneno que disfrazaba de amor divino. Confesó el asesinato de Joel, pero dejó claro que no había sido una decisión, sino una ejecución. Una orden. No maté a Joel, dijo. Lo mató mi padre con mis manos. Willie fue el último. Su confesión fue breve en directa, sin lágrimas. Sí, ayudé a enterrar el cuerpo. Sí, obedecí a mi padre, pero ya no lo haré más. El cuerpo de Joel fue hallado días después, enterrado a poca profundidad en una curva del pantano. Estaba envuelto en mantas húmedas, con restos de soga alrededor del cuello. La autopsia confirmó lo que los testimonios habían contado. No había dudas, los medios estallaron con la historia. Titulares escandalosos, portadas con fotografías antiguas. El padre que convirtió a sus hijos en asesinos. Secta familiar en los pantanos de Florida. Oscuridad en la sangre, pero detrás del espectáculo mediático quedaba algo más terrible. Una familia rota desde las raíces, una generación entera marcada por el miedo. Durante el juicio, Eddie se defendió con una calma aterradora. Dijo que todo era mentira, que sus hijos habían sido manipulados por psicólogos, por policías, por los medios, que era víctima de una conspiración contra su fe, que solo buscaba proteger a los suyos del pecado del mundo moderno. Ellos no entendieron, dijo en el estrado, yo era su pastor. Ellos eran mi rebaño, y si uno se desviaba, ¿acaso no debía corregirlo? Pero el jurado no vio un pastor. Vieron un tirano, un hombre que usó el miedo como alimento y la religión como látigo. Eddie Levy fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 2010, en una celda silenciosa, lejos del barro y del poder. Sus hijos vivieron caminos distintos. Algunos cambiaron de nombre, otros buscaron ayuda psicológica. Pixie escribió un libro. Danny se mantuvo alejado de los medios. Machel reconstruyó su vida en otro estado. Willie desapareció del ojo público. Ninguno volvió a pisar un pantano, pero cada anono, de una forma u otra, cargó con la misma sombra. La sombra de un padre que no supo amar, que convirtió su apellido en una maldición y que sembró muerte. En el nombre de Dios. Años después, cuando el nombre Sexton ya no ocupaba titulares y el eco de los pantanos se había callado, alguien colocó una cruz de madera en un claro olvidado de Florida. No tenía nombre, en solo una fecha, y una frase tallada con mano temblorosa. Aquí descansan los silencios que nadie quiso escuchar. Pixie, con el cabello más blanco que negro, permanecía frente a la cruz. Sus dedos acariciaban la madera con una lentitud sagrada. No lloraba, ya no le quedaban lágrimas, solo memorias que se enredaban como raíces alrededor de su garganta. El viento del pantano soplaba entre los árboles. Era el mismo que una vez llevó gritos. Ahora traía paz, o algo parecido. Te perdono, susurró. No sabía si hablaba con Joel, con su padre, con ella misma, tal vez con todos, tal vez con nadie. Dio media vuelta, caminó lentamente hacia la maleza. No miró atrás, ni mientras el sol comenzaba a caer entre los cipreses. Una última línea flotó en el aire, como un suspiro que el mundo por fin se atrevía a exhalar. En algunos infiernos no arden en fuego, viven en los apellidos.